Nicolás, un placer recibirte. Muchas gracias, un placer. Estaba pensando, ¿cómo te presento? Exministro, economista, periodista. En el hotel qué pones cuando que te hacen llenar la ficha? Ya pongo economista. 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 Creo que me define más es algo más permanente que el resto de las cosas. El resto son, digamos, maneras en las que he ejercido la profesión de economista. Total. Hice periodismo, fui claro. ministro. Sí, Tradicionemos una charla, no importa de qué profesión, hablábamos antes. ¿Dónde viene la vocación de ser economista? Me crecí en un país en crisis, iba al colegio secundario, me interesaba mucho la política y pensaba cómo no le encuentra la vuelta, a arreglarlo. Y hasta cuarto año del secundario dudaba entre estudiar Derecho o Economía. Me gustaba matemáticas y me fui inclinando por la economía. En retrospectiva, digo, con el diario del lunes, ¿volvés a estudiar economía? Sí, sin duda, sin duda. Los economistas tenemos el vicio muy criticado por otras profesiones que nos metemos a opinar de todo. Bueno, porque nos gusta manipular datos, manipular en el buen sentido, ¿no? Trabajar con datos, y eso permite tener un campo de trabajo muy grande, desde la macroeconomía, las finanzas, pero también cuando uno quiere analizar cuestiones sociales, como por ejemplo hay toda una rama de la economía, economía del crimen, o sea, economistas que estudian claro. cómo mejorar las políticas de seguridad, estudiando cómo se asignan los recursos. Hay economistas de la salud. Creo que el campo de acción de un economista es muy grande y uno además puede ir cambiando sus intereses a lo largo de su carrera. Entonces, creo que lo volvería a elegir. Ahora vamos a ir a la coyuntura y al mundo y demás, pero yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho, que teníamos algunas materias de economía, y no puedo recordar el autor, se definía la economía con Occidente, Oriente, Argentina y Japón. ¿Aplica esa anomalía de nuestro país o ya no más? Es uno de los países a los que les ha ido mal durante un periodo largo de tiempo, pero digamos, según el periodo que uno tome, ¿no? Porque China fue un imperio hasta hace 500 años, se podría decir que tuvo una recesión de 500 años y ahora se está recuperando también, ¿no? Hay casos también peores que el de Argentina. Cuando uno mira países fallidos, Líbano, países. Entonces, diría, con ojos argentinos, donde los argentinos sentimos que somos probablemente mucho más importante de lo que somos en el contexto internacional, nos gusta esa definición porque nos pone en un lugar muy importante. No somos el único país al que le ha ido mal, ¿no? Y si hoy tuviera que elegir a los que le ha ido bien, ya tal vez no elegiría a Japón, porque el milagro japonés fue muy fuerte en toda la posguerra y en los 80, pero en los últimos 30 años, también de la mano de un cambio demográfico muy grande. La población japonesa empezó a envejecer y a achicarse. Japón ha perdido el dinamismo que tenía. Un país, digamos, que ha seguido los pasos de Japón, hoy es Corea del Sur. Otro país, ejemplo de país subdesarrollado que se convirtió en desarrollado, Israel. Israel en los 80 compartía los mismos problemas de inflación y crecimiento que la Argentina. De hecho, hay un trabajo, un libro hecho por economistas, no solo brasileños, argentinos, israelíes, sino participaron americanos, y estaba Rudy Dornbush y Michael Bruno, economistas de primer nivel internacional, mirando los casos de Argentina, Brasil e Israel. Eran economías muy parecidas. Y hoy Israel es un país desarrollado. Y incluso después de estos episodios de guerra, bueno, ahora vamos a ver, Sí. este año tengo acompañante temporal que nos mide la entrevista. Vengo a la Argentina, solo te voy a dar a elegir en esta oportunidad. ¿Voy de lo general a lo particular o de lo particular a lo general? ¿Qué preferís? Lo que vos quieras. Voy de lo particular al general, del fetiche para los legos de la economía como el que te está hablando. ¿Está atrasado el dólar? Creo que tenemos que ir de lo general a lo particular. Vamos a lo general. Porque si no, perdemos el contexto. Contame, ¿qué visión ves de 18 meses
de Milei, estamos hablando de la economía. Voy a enfocarme en el programa económico. Después no tengo problema en hablar de política, pero voy a enfocarme primero en el programa económico. Yo creo que los avances que se han logrado en este periodo son remarcables, o sea, muy importantes, ¿no? Argentina logró llevar su nivel de gasto público a 32 puntos del producto en el primer año de Milei. Déjame hacer un pequeño raconto. Cristina llevó el gasto público, el kirchnerismo, de 25 puntos del PBI a 42. Casi lo duplicó. Pocos casos en la historia contemporánea mundial de un fenómeno de esas características. Los países de ingresos medios, medio alto como Argentina, no recaudan 42 puntos del PBI. Eso ocurre en países ya muy avanzados, nórdicos, pero en Argentina no se recaudan 42 puntos del producto. Un país del ingreso de Argentina puede aspirar a recaudar entre 25 y 32, 33 puntos del producto con impuestos. Quiere decir que si nos fuimos a 42 teníamos que estar financiando un agujero. No hay vuelta. Reservas, deuda, emisión. Usamos no hay más. Una combinación de esas tres. En el gobierno del presidente Macri pudimos bajar el gasto de 42 a 36, un esfuerzo grande, perdimos las elecciones, vino Alberto Fernández, volvió a subir el gasto de 36 a 39, y en un año Milei lo pudo llevar de 39 a 32, con una caída en términos reales del gasto de la Administración Nacional, es decir, el gasto ajustado por inflación, de 27% y de 20% en las provincias. Hay pocos casos a nivel internacional de una corrección de esa magnitud en un año. Por primera vez desde el año 2008, en el año 2024, la Argentina pudo financiar su presupuesto con impuestos, ni con endeudamiento neto, ni con reservas, ni con emisión. Por supuesto, hay que seguir bajando porque tenemos impuestos todavía muy malos, pero, digamos, hay un primer paso que es que logramos llevar el presupuesto al tamaño de los impuestos que recaudamos. Claro. Importantísimo. Bueno, el gobierno fue muy prudente con la salida de los controles de capitales. Yo era de la idea de que se podía salir antes, pero no importa, digamos, el gobierno eligió una salida más gradual, o sea, fue muy rápido en lo fiscal, más lento en lo monetario. Finalmente en abril hizo el programa con el fondo y se podría decir que salimos del cepo. ¿Por qué? Porque si bien quedan algunos controles, al haber un solo tipo de cambio, es bastante poco relevante que existan los controles. Que las empresas no puedan tener el mismo acceso a los dólares que los particulares. Lo que pasa es que es casi no operativa la restricción, en el sentido de que si una empresa decidiera vivir en el mundo contado con liquidación y perder el acceso a los dólares oficiales, lo podría hacer. Claro. Y tendría el mismo tipo de cambio que tiene el tipo de cambio oficial. Entiendo. Entonces, al haber un solo tipo de cambio, la restricción es prácticamente irrelevante. Entonces, es un tecnicismo y casi una chicana decir, sí, pero en Argentina todavía hay controles a las empresas, sí, pero no muerden. Entonces, otro avance importante, y en ese contexto, por primera vez en mucho tiempo, la Argentina volvió a una combinación que para mí es la que tiene que mantener, que es superávit fiscal y tipo de cambio flotante. En ese contexto de superávit fiscal y tipo de cambio flotante, bueno, el tipo de cambio está apreciado, no voy a decir sobrevaluado, después vamos a entrar en detalle, por muchos motivos, pero un tipo de cambio que flota. Y cuando flota, digamos, a su vez tiene el germen de la autocorrección. Digamos, mira lo que está pasando esta semana. El tipo de cambio se había apreciado bastante y esta semana desde la semana pasada empezó a corregir y desde 1140 nos fuimos a 1240. Entonces, hay tipo de cambio flotante. Luego, digamos, los programas de estabilización que utilizan, al menos al inicio, el tipo de cambio como una de las anclas para bajar la tasa de inflación, en este caso ocurrió, tipo de cambio, situación fiscal, política monetaria prudente, bueno, tienden a tener al inicio una apreciación cambiaria. Mientras uno tenga un esquema flexible en el cual luego esa apreciación cambiaria puede corregirse, bueno, yo creo que es un tema que es
manejable. Pero edito un poco lo que dijiste. Y ahora volvamos, Ah, vos me decís... Sí, esto que quiero decir, haces remarcable, este fue sí, tu expresión, el hecho del equilibrio, o sea, acomodarnos a gastar lo que podemos sí, recaudar por impuestos y a salir del cepo. Estos son dos sí, sí, logros, no sé, como que le digo, dos aciertos. sí, sin duda, sin duda, sin Y ahora duda, vamos. sin duda, y también, digamos, haber desechado las ideas más extravagantes de política monetaria, dolarizar, yo creo que no era una buena idea, que nos hubiera puesto en una posición muy frágil, y ir a un esquema más pragmático, de tipo de cambio flotante. La dolarización fue. Bueno, veremos en el futuro, pero creo que ha sido un acierto movernos a un esquema de tipo de cambio flotante. Bien. Ahora vos, no me quiero escapar de la pregunta, vos me decís si el tipo de cambio está sobrevaluado Bueno, la realidad es que cuando uno mira dónde está el tipo de cambio hoy, eh, está igual que hace un año. El tipo de cambio real multilateral, que es el tipo de cambio de la Argentina ponderado por los tipos de cambio de los países con los que comerciamos y las inflaciones que tuvieron los países con los que comerciamos, comparada con la de Argentina. Eh, y te puede llamar la atención, pero lo que pasó en el último año también es que cuando miramos contra el dólar, vemos una película, pero el tipo de cambio multilateral se movió de otra manera porque el dólar se depreció en el mundo cerca de 13-14% en un año. Y como el peso Entiendo. argentino se mueve muy en tándem con el dólar, bueno, en parte nos depreciamos contra el resto de las monedas. Entonces, eso nos permitió ser muy competitivos contra, qué sé yo, Brasil, Uruguay, Chile, países donde las monedas se apreciaron contra el dólar. Estamos en un tipo de cambio que es tipo de cambio que por supuesto está más apreciado que cuando la economía está muy desordenada, no es el más apreciado que hemos tenido, se parece al de los primeros 6 o 7 años de la convertibilidad. Se parece, está un poquito más competitivo que el que tuvimos en 2017. Y ni hablar, es hiper recontra más competitivo que el que dejaron Cristina o Massa en 2015 o en 2023. Entonces, bueno, es un tipo de cambio más justito, pero también es lógico que pase cuando la economía está más ordenada. ¿Te preocupa este déficit de la cuenta que hay? Que digo, ayer le valió a Caputo enojo, a Luis Caputo de enojo. ¿Te preocupa ese déficit que hay de la salida mayor de dólares que del ingreso? Bueno, la Argentina pasó de tener un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos el año pasado, de 1 punto del PBI, a un déficit de 2 puntos este año. ¿Qué es la cuenta corriente del PBI? Expliquémosle a quienes nos A están viendo que no nosotros, son a economistas. nosotros. Bueno, es la suma básicamente de dos rubros: exportaciones menos importaciones, es el superávit de comercio, y luego el saldo de servicios, servicios pagados, servicios cobrados. Dentro de los servicios que pagamos, el turismo es el más importante. Entonces, básicamente es el saldo de las transacciones corrientes de la Argentina con el resto del mundo. Si tenemos déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, quiere decir que alguien nos está financiando. Si tenemos superávit, quiere decir que estamos financiando al resto del mundo. Entonces, para tener déficit como estamos teniendo ahora, alguien nos tiene que estar financiando. Tiene que haber o inversión directa o entrada de capitales de portafolio. Entonces, bueno, el problema no es tener un déficit en la cuenta corriente, el problema es cuán sostenible y qué impactos puede tener si lo tengo que corregir. Cuando la Argentina tuvo correcciones cambiarias importantes, fue con déficits más grandes que el que tenemos hoy. Por ejemplo, en 2018 teníamos 4 puntos de déficit en la cuenta corriente del balance de pagos y en el final de la convertibilidad teníamos 5. Teníamos tipo de cambio fijo además. Tratamos de corregirlo con una deflación, no se llegó a corregir, salimos de la convertibilidad. Eh, en este momento es más pequeño y está generado enteramente no por un exceso de déficit del sector público, sino porque el sector privado está eh, gastando más de lo que ahorra. En parte estamos comprando
viene de consumo, bienes de capital, la inversión ha tenido un muy buen desempeño, por ejemplo, en el primer trimestre del año, y estamos trayendo máquinas, y en parte también ha aumentado el turismo. Entonces, ahora, con tipo de cambio flotante, digamos, tenemos la ventaja de que si esto exagera, digamos, el tipo de cambio se mueve Se corrige. y corrige. Claro, uno no quiere tener movimientos violentos y por eso mira con atención, bueno, si se me hace ese déficit muy grande, eventualmente hay un día que el tipo de cambio se va a tener que mover mucho y yo no quiero que se mueva mucho porque no quiero tener un shock inflacionario. Ahora, si todo esto es gradual, y se corrige lentamente, y damos tiempo también para que comience a fluir más la inversión externa directa al país que todavía no está llegando. Estamos viendo el anuncio de proyectos, pero que van a requerir la entrada del dinero, digamos, muy repartida a lo largo del tiempo, y especialmente una vez que traspasemos el test del riesgo político del 2027, que es que no vuelvan las políticas populistas Claro. del kirchnerismo, Eso es ¿no? quiero hablar enseguida del RIGI, de lo que se Sí. espera, cuánto de la política, la continuidad de una vía política puede o no determinar una inversión. Pero para preguntarlo brutalmente, y me quedó claro la diferencia del déficit de convertibilidad o la de ustedes mismos, ¿no ves a la vuelta de la esquina una devaluación? Yo eventualmente lo que veo es que el tipo de cambio se puede mover algo, Pero no, no una cosa brusca, no ni mucho, siquiera un Kicillof 20, no, no, no lo ves. no lo veo, no lo veo. Sí creo que eventualmente el tipo de cambio real, es decir, lo que se mueve el tipo de cambio ajustado por inflación, si me decís que puede estar 10-15% en un año más depreciado que ahora, puede ser. ¿Y eso a qué llevaría? Bueno, a que la inflación baje más despacio, simplemente. Como ha ocurrido en todos los países de la región que hoy tienen inflación de un dígito. No bajaron la inflación de 200 a 4% en 3 años. Tuvieron entre 5, 10, 12 años para bajarla. En el caso de Epa, Chile, 20. O sea, en el caso de Perú, Brasil, México, más bien, más cerca de 10 años. Pero, digamos, suponete, Luis, que eh, el tipo de cambio tuviera que moverse 15% en 12 meses, ajustado por inflación. Bueno, el cálculo que hacemos los economistas en este momento es que el traspaso a precio del movimiento del tipo de cambio es más o menos de un 40% en un año. Es decir, que eso me agregaría 15% de movimiento, 6-7 puntos a la inflación que hubiera tenido si no hubiera ocurrido ese o sea, movimiento. del 15 solo el 40 se traslada. Sí, sí. En este momento sí. Cuando estábamos con mucha indexación y emisión monetaria en la Todo. época de Massa, era 90% en 4 meses. Todo, claro. Ahora es más o menos 40 en un año. Eso muestran más o menos los modelitos estadísticos. Entonces, si se moviera 15%, eso me agregaría 6-7 puntos a Mm. una tasa de inflación, que sin ese movimiento probablemente, este año vamos a terminar con una inflación, suponete, de entre 26-27%. El año que viene podría haber sido de 15, 14, 13, 12. Bueno, si se mueve el tipo de cambio, de repente es 17, 18. Y quiere decir que la inflación baja despacio. Bueno, no sería muy llamativo que eso ocurra. Es lo que ha pasado en general en muchos de los países que lograron bajar la tasa de inflación. Les bajó lentamente. Sucede que hay como un caballito de batalla, es decir, vamos a tener uno dentro de 2 meses por abajo del Bueno, es que la 1%. ansiedad puede ser mala consejera, digamos. Entonces, yo creo que el logro macroeconómico que estamos teniendo es importante. eh, y claro, la tentación siempre de un oficialismo es hacer el gol de media cancha, es hacer algo que sea mucho más rápido o impactante de lo que está esperando la población, el electorado, pero bueno, yo creo que la baja de la inflación va a ser gradual, pero que en estos niveles es muy manejable, y lo que es importante es que esa baja sea robusta, que no tengamos retrocesos. Cuando decís gradual, volvés a poner los ejemplos. 10 años, 5 años, Para llegar a un dígito. un dígito bajo, a 3-4% de inflación, que en general las metas de inflación de los países de la región andan entre 2 y 4% anual, ¿no? A eso nos va a llevar tiempo. Eh,
y hay que ser muy firmes con evitar la tentación de tomar atajos, ¿no? Atajo sería fijar el tipo de cambio, y Volver. tratar de, digamos, aguantar situaciones que al final se vuelven insostenibles. Entonces, creo que hay que persistir eh, en la cura de la enfermedad, ser muy firme en lo fiscal. No, Eh, no ves ningún atajo, insisto, colegas tuyos que dicen, bueno, está flotando, ma non troppo, porque intervienen, porque se meten. ¿No ves ningún anabólico de atajo para controlar ese tipo de cambio? bueno, el gobierno, por supuesto, eh, pretende que la volatilidad del tipo de cambio sea acotada y tiene herramientas. Entonces, cada tanto interviene en el mercado de futuros, puede hacerlo. Este, eh, y también, digamos, las tasas de interés en pesos, el último mes, 2 meses se han endurecido. Tenemos tasas más altas. Vos pensás que la inflación ha bajado y la tasa de interés de los instrumentos en pesos de más corto plazo, bueno, han subido a un 40% anualizado, más o menos. Entonces la tasa real, la tasa Mm. que surge de la tasa de interés menos la inflación, es más alta que hace 2 meses. Y bueno, eso es una herramienta que tiene el gobierno también para estabilizar el tipo de cambio y es válida. Y no está mal que el gobierno quiera bajar la volatilidad del tipo de cambio usando ese tipo de herramientas. Detengámonos en algo que empezaste a reseñar, que es el tema de inversiones. El Ujú. gobierno salió, necesitamos el RIGI, pues llegan las inversiones, salió el RIGI. ¿Están llegando las inversiones? Bueno, cuando uno mira los números del primer trimestre, ve un crecimiento de la inversión muy fuerte. Eh, un aumento de las importaciones viene de capital muy relevante, o sea, mucho más por el lado de las importaciones viene de capital, o sea, de maquinaria, para traducirlo, a veces usamos jerga los economistas, perdón, mucho más que en construcción, que está un botón que está bastante apagado por motivos fiscales. Pero la renovación de la maquinaria y equipos por parte del sector privado es importante. Y es lógico que ello ocurra porque, digamos, es un precio relativo que se ha vuelto atractivo este, en relación a otros precios de la economía. Entonces, es lógico que ese reequipamiento se produzca también porque han mejorado las perspectivas de largo plazo de la economía argentina. Entonces, la inversión está llegando, los proyectos del RIGI, bueno, vienen de a poco, pero, digamos, la economía se va a mover en términos de inversión mucho más por la inversión por fuera del RIGI que por dentro del RIGI. El RIGI es para proyectos grandes a los cuales se les ha dado estabilidad cambiaria en el sentido del acceso al mercado de cambios y tributaria por muchos años, pero eh, la inversión fuerte en la economía argentina está diseminada a lo largo de miles y miles y miles de empresas pequeñas y medianas que en conjunto pesan mucho más que Que la inversión que una, va a venir claro, del RIGI. Mucho totalmente. más. Hablemos un poco de la reactivación. Escucho en algunos casos, es que es muy dispar, que es muy heterogéneo lo que se está viendo, con algunos repuntes importantes y otros que no. ¿Qué ves ahí? Yo creo que es lógico que eso ocurra, digamos. Cuando uno saca eh, muchos anabólicos que tenía la economía argentina, es decir, y vamos a algo mucho más estándar y normal, digamos, por ejemplo, sacamos la brecha, ¿no? Con brecha, bueno, el principal deporte del sector privado era sacarle divisas al Banco Central, eso lo decidían 3 personas, 4 personas, quién sí, quién no, em, y, y con una economía totalmente cerrada, como la que tuvimos en los dos últimos años del gobierno de Fernández, se pusieron en marcha algunas máquinas que no se ponen en marcha en ningún lugar del mundo. O sea, porque como estaba prohibido importar todo, digamos, empezamos a fabricar con mucha ineficiencia un montón de cosas que en situaciones normales se importan. Entonces, bueno, vamos a un solo tipo de cambio.
vamos a la eliminación de las restricciones cuantitativas a las importaciones. Es normal que se normalice cuánto importamos en la canasta de cosas producidas localmente importadas, vamos a una normalización que por supuesto tiene impacto en algunos sectores de la economía que estaban sobreexpandidos porque la economía estaba totalmente cerrada. Luego sí tenemos, por ejemplo, el parate en la obra pública ha generado, bueno, un parate en muchos sectores vinculados a la construcción, es una decisión fiscal. Este, entonces es una economía, sí, con mucha heterogeneidad, sin duda, donde hoy la demanda está creciendo más rápido que el PBI. ¿Por qué? Porque como se están normalizando las importaciones, esa demanda tiene un componente de abastecimiento de crecimiento de importaciones más grande, más rápido que el crecimiento del PBI. Eh, pero bueno, hay un momento en donde una vez que lleguemos a algo más balanceado en términos de que hayamos alcanzado la velocidad crucero con las importaciones, va a ser un poco más parejo. Dijiste algo que en el gobierno de Mauricio Macri, perdón, que vos integraste, se escuchaba. Es necesario ratificar el rumbo, ¿no? Sí, Ahora tenemos una intermedia, después vendrá sí. la renovación o no. Ya fuera del gobierno y sin necesidad de hacer ningún tipo de apreciación política, sino técnica en lo económico, ¿cuánto importa el resultado de la elección según el resultado? Bueno, importa desde dos lugares, en mi opinión. Uno, por supuesto, los inversores están mirando mucho más el 27 que el 25, ¿no? Porque el gran riesgo que tiene la Argentina es que vuelva el populismo. Y nuestro populismo no es el populismo que ha tenido Chile o México o Brasil. Digamos, el gobierno de Lula no puede ser asimilado de ninguna manera a lo que ha hecho el kirchnerismo en la Argentina, estatizando, o sea, apropiándose de los fondos de pensión, las cuentas individuales de capitalización, o, digamos, o falsificando las estadísticas, o cerrando totalmente la economía. Lo mismo Boric en Chile, que ha intentado una reforma constitucional que fue rechazada por el Congreso, o una reforma tributaria que tampoco fue aprobada por el Congreso y lo aceptó Como un demócrata. como un demócrata que desde el día uno dijo que lo de Maduro es una dictadura y que donde no hay grises. Entonces, nuestra izquierda no es la izquierda latinoamericana, es mucho peor y mucho más dañina. Entonces, hasta que no baje ese riesgo, es difícil pensar en grandes proyectos de inversión que miren muy a largo plazo a la Argentina. Luego hay otro factor. Dependiendo del resultado de las elecciones del 25, vamos a tener una determinada conformación del Congreso para los siguientes 2 años, ¿no? Y es mucho más probable que se pueda avanzar en la Argentina en una reforma tributaria, previsional y laboral, bueno, si el conjunto de La Libertad Avanza y el PRO hacen una buena elección. ¿Te imaginas, ya que lo introdujiste, la primera pregunta política iba a ser otra? ¿Tiene que haber una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza? No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que lo que importa es la composición del Congreso, que haya diputados y senadores dispuestos a votar proyectos que vayan en la dirección correcta. Hay que subestimar también la capacidad de análisis de la sociedad. Digamos, no podría ser la suma de dos espacios que ocupan desde el centro a la derecha, con distintos grados. eh, eh, el espacio político, ese espacio político en la Argentina. Entonces, lo que importa es cuántos diputados y senadores logran, más que estén unidos en la Misma elección. lista o no. Misma lista o no. Entonces yo no le doy tanta importancia a la estética de que en la provincia de Buenos Aires tiene que haber una lista que le gane a la lista del peronismo. Si sumamos las dos listas, PRO más La Libertad Avanza, es importante dejar en minoría al kirchnerismo.
La primera pregunta política iba a ser esta, cualitativamente. ¿El ajuste fue cruel como achaca o no había remedio? Digo, Garrahan, digo, jubilaciones, digo... Yo creo que siempre, digamos, como economistas, tenemos que pensar en el contrafáctico. En general no tomamos decisiones entre una opción buena y una buenísima. Tomamos opciones entre una malísima y una mala, ¿no? Hmm. Entonces, el contrafáctico de no haber hecho el ajuste del tamaño que se hizo en términos de pobreza, inflación, descomposición social, hubiera sido mucho peor. Ahora, bueno, ya yendo a la micro del ajuste, bueno, yo creo que, digamos, Garraham, el gobierno tendría que haber sido, aunque sea más empático, con, con, con quienes conforman la institución. Y hay muchos aspectos mejorables, sin duda, pero hay una primera etapa también donde uno no está en la sala de terapia intensiva de un hospital de alta tecnología, sino que está en una tienda de campaña, sin anestesia, sin herramientas. Esa es una primera etapa donde, digamos, el gobierno fue al bulto y lo que había que hacer era frenar, hacer un torniquete fiscal para frenar, Salvar la vida. para frenar la expansión monetaria que nos estaba llevando a una hiper, y eso se hizo. Ahora estamos entrando en una etapa en la cual se puede mirar con más detalle este, eh, cómo se reparten las cargas del ajuste, ¿no? ¿Hablas con el ministro Caputo? Me lo he cruzado alguna vez, hablo un poco más con otros miembros del equipo económico, con José Luis Daza, que es el viceministro, a quien conozco hace mucho, hablo con Santi Bausili en el Banco Central, tengo diálogos, sí, con la gente del ¿Qué te gobierno. pasa cuando se dice, Milei no hubiera podido si no hubiera estado Macri antes, que no le salió? Bueno, yo creo que hay que pensar el intento de la Argentina de construir un país próspero, abierto al mundo, respetuoso de las instituciones, de los contratos, con un capital humano que se ponga en valor. Hay que mirarlo como un proceso continuo, del cual creo que sin duda el gobierno del presidente Macri puso una primera semilla, que al final no fue un libro, sino fue un prólogo, para que después se siga escribiendo. Y sí creo que fue influyente en lo que vemos hoy. También para tomar nota de, de cómo encarar la situación y de la necesidad de que el ajuste fiscal sea muy rápido y al principio. Entonces creo que en muchos sentidos fue importante también esa experiencia de la cual formaron además parte muchos de los actuales integrantes del equipo económico, Claro. que digamos Te da vueltas, que hoy ¿no? están capitalizando la experiencia de esa primera gestión, Te ¿no? da vueltas la historia de si hubiéramos ajustado rápido como hizo Milei, otra sería la historia. No teníamos el 250% de inflación heredado de Alberto Fernández, ¿no? Cristina se fue dejando un paciente muy enfermo, pero al que no se le veían los síntomas, como una persona con mucha presión, pero que dice a mí no me pasa nada porque no se tomó la presión. Entonces no quedaban reservas, el tipo de cambio estaba sobrevaluado, eh, la cobertura de el costo de producir servicios públicos en la Argentina, las tarifas cubrían el 15%, de viajar en tren el 5%, había que corregir todo y en una economía súper cerrada, pero este, ganamos por un punto las elecciones y básicamente el clamor de la sociedad es no me toquen la mía, pero sáquenme esta señora porque es corrupta, porque me tiene cansado con sus cadenas este, todos los días por televisión y quiero una renovación política, pero
no teníamos ese mandato que sí le dio la sociedad a Milei, que además, seamos justos, además él en la campaña dijo qué es lo Decía que iba a eso. hacer, con total franqueza. Entonces creo que la situación era muy distinta, ¿no? El mandato era más de cambio político y no tanto de cambio económico. Detengámonos en dos hechos coyunturales. YPF. Sí. ¿Lo escuchaste ayer a Kicillof? No, no lo escuché, me cuesta escucharlo, sí, pero no lo ¿Te escuché. cuesta escucharlo? Sí. Definime a Kicillof. Una persona que ha cometido enormes errores que le han costado muchísimo a la República, y uno de ellos es este. eh, y digamos, primero, yo creo que la sociedad, YPF para la sociedad argentina ocupa un valor sentimental muy, muy importante. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que aquellos que nos están viendo que no tengan miedo, porque finalmente las acciones de YPF van a seguir permaneciendo en el Estado Nacional. Digamos, los litigantes contra la Argentina, los Eskenazi, el Fondo Burford, lo que están haciendo es, bueno, tenemos identificado que la Argentina tiene este activo, como no me está pagando el fallo, me quiero cobrar con esto. Y como la jueza Presca ya había fallado que la Argentina tiene que pagar y tiene este activo identificado, bueno, Argentina se lo tiene que dar. Pero podrían haber pedido otra cosa, simplemente que este es muy identificable. Ahora, primero, el fallo para aplicarse tendría que tener una consecuencia dentro de la justicia argentina, porque las acciones de YPF están en caja de valores, no es que se las puede apropiar la jueza Presca y transferirlas A los demandantes. a los demandantes. Entonces Argentina va a apelar, pero además de cumplirse el pedido de Presca, sería impracticable porque los demandantes se harían del 51% de las acciones de YPF, sería un evento de cambio de control, y por los estatutos de YPF tendrían que hacer una oferta por todas las acciones que están en el mercado, claro. a los minoritarios, y no están en condiciones de hacerlo. Entonces ha sido una presión para forzar una negociación en el marco de un juicio, dentro del cual, digamos, esto va a seguir con apelaciones, y Argentina va a seguir manteniendo su porcentaje accionario. Muy interesante, esto en no lo he YPF. escuchado demasiado. Eh, Es más que nada unas 30, bueno, digámoslo Sí, técnicamente, sí. un apriete, sí, negocien antes que la objetiva decisión de quédense con los fondos porque sería un bodrio. absolutamente. Lo que pasa es que también, desde el punto de vista político y penal, te diría, para un funcionario argentino, negociar cuando todavía tiene alguna instancia judicial de apelación es impracticable, porque vos pensás que los mismos que generaron la debacle que llevó a que hayamos perdido un juicio por 16.000 millones de dólares, son los que irían luego con denuncias penales contra el funcionario argentino que llegue a un acuerdo para tratar de bajar esos 16.000 millones de dólares a un monto mucho más bajo, porque dirían, no hay que pagar nada, porque todavía tenés una apelación pendiente. Entiendo. Entonces, hasta que Argentina no agote todas las apelaciones, no va a existir esa negociación. Entonces, la consecuencia inmediata de lo que ha hecho la jueza Presca es que va a haber apelaciones, este proceso no se va a ejecutar, y eventualmente más adelante Argentina, ojalá las apelaciones den efecto, y logremos revertir el fallo. Es difícil, pero eventualmente puede haber una negociación más adelante. Yo encontraba similitudes con el otro tema que quería plantear, que es vialidad, Sí. de una suerte de matriz del kirchnerismo. Buscar un amigo sin ninguna experiencia en el rubro, Lázaro en la construcción, el grupo Petersen Sí. en la energía, tratar de quedarme con todo, Sí. conceder beneficios, bueno, en Lázaro el monopolio de las concesiones, en el grupo Petersen pagar con los dividendos la Sí. compra, etcétera, etcétera, y llegado el final, fallo de vialidad o Presca, nunca contestar lo técnico, esto que estoy diciendo, sino hablar de cuestiones políticas. ¿Ves algo es. así? Sí, veo lo mismo, ¿no? El
el hecho, digamos, el kirchnerismo no puede contestar, digamos, o sea, porque ellos hacen siempre el foco en teníamos que nacionalizar porque Repsol no estaba invirtiendo. Este, eh, ahora, eso no implica que no había que cumplir con los estatutos de la petrolera. Y el siguiente punto es ¿por qué Repsol no estaba invirtiendo? Porque Repsol, digamos, ya no controlaba la compañía, la controlaban el grupo Petersen, que tenía que vaciar la compañía para pagarse, este, para con los dividendos pagarse La compra. la compra. Entonces, bueno, es una cosa, hay que hacer una película sobre esto porque es increíble todo lo que ha ocurrido alrededor de YPF y es increíble que hoy el kirchnerismo se pare en el lugar de defensores de una compañía a la que han destruido. Es una pregunta más psicológica, a veces, y no tengo la menor idea. ¿Cuándo lo dicen? ¿Lo creen o están zaraseando para tratar de, no sé, levantar una épica? ¿De verdad creen que trataban de salvar una compañía o no? Hay distintos actores, ¿no? Porque están los ideológicos y están los que organizaron el negocio, ¿no? O sea, eh, ¿A quién pones? ¿En lo ideológico pones a Kicillof? sí, sí, Un ideológico obcecado, ponele. sí, 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 Y en los que Néstor, Cristina, los que armaron sí, la que relación supone con los corrupción. sí, 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 yo lo dividiría más bien así. Es impropia la pregunta, algo igual. ¿Kicillof es corrupto? A mí no me gusta ponerme en fiscal, de, de pero a mí no me consta realmente. O sea, yo pienso, mis diferencias con él siempre han sido conceptuales, técnicas, y nunca he visto un hecho, al menos cuando yo estuve en Hacienda, por supuesto, tuve que seguir temas en los cuales Obvio. había continuidad y yo nunca he visto ninguna... Nunca No, resultó, exacto. no. ¿Qué ves en San José 1111 con Cristina presa? Bueno, el cumplimiento de un fallo, ¿no? El cumplimiento de un fallo que tardó, pero llegó, la verdad, no es algo que me alegre, preferiría que no tengamos eh, expresidentes condenados y presos, pero también, por otro lado, me gusta que en la Argentina rija la ley. Entonces es un sabor agridulce, creo que no es algo para festejar, eh, pero creo que hay que valorar la valentía también de la justicia que pudo moverse a pesar de lo que es nuestro país, ¿no? Que es un país difícil y donde no tenemos una tradición de respeto a los fallos de la justicia, que siempre están sospechados de ser parciales, ¿no? Entonces creo que ha sido una actitud valiente de quienes formaron parte del proceso, que a su vez fueron infinidad de personas, ¿no? ¿No? Mm. En la defensa, que insisto, nunca es técnica, no se contesta la Sí. licitación, las obras construidas, vienen varias cuestiones. Una es, sí, pero Cristina Vialidad sí, pero Macri no Correo, o Milei no Libra. Yo creo que son casos totalmente diferentes, incomparables, digamos. Uno es una cuestión comercial sobre un concurso, eh, donde hay una discusión sobre el tamaño de una deuda concursal, una negociación entre una compañía y el Estado, que por supuesto el kirchnerismo ha politizado. Y acá tenemos el caso de un empresario, perdón, una persona que no era empresaria, vinculado al expresidente Kirchner, que no se dedicaba a la construcción, que constituye una sociedad una semana antes Mm. de que asuma el gobierno y se convierte en el principal hacedor de obra pública, especialmente en los lugares donde no se ve, para que no se note que esa obra pública No se hace. tenía, aunque sea falencias. Claro, eh, el kirchnerismo te dice, ¿dónde está prueba del vínculo? Claro, no hay un contrato firmado donde diga yo voy a hacer tu testaferro, ¿no? Pero evidentemente todo indica que funcionó de esa manera, pero además porque
creo que se hubiera visto mucho más claramente si no se hubiera separado la causa obra pública de la causa OTESUR, Claro, donde que es el luego, final. que es el final, es el momento en el cual se produce el pago, cuando digamos, se contratan habitaciones que no se utilizan, o hoteles también que no se ponen a funcionar, ¿no? La otra defensa más sutil es, ok, Néstor lo hizo, Cristina no, es una víctima. La verdad es que no lo sé. Yo por eso creo que es muy importante que confiemos en la justicia. A mí me gusta más opinar de economía que meterme a acusar en causas judiciales, porque no es mi trabajo, no soy fiscal. Eh, entonces, bueno, veremos en la causa Cuadernos, porque en la causa Cuadernos el señor Wagner, o no sé, había gente diciendo que llevaban 3 millones de dólares por día al departamento de la calle Uruguay. Este, y la verdad que eso está en la causa, por supuesto, va a ser objeto de una investigación en un juicio. Yo no Sí, pero es una tengo, causa casi perfecta esa, ¿eh? O sea, este, no hay demasiado coimeador aceptado, coimeado aceptado, juez que no investiga, lavador mm, que reconoce, no, no hay, o sea, pues más allá de que si la fotocopia, si sí, no, si digo cabo, sí, no, o sea, en pocos lugares sí. que en el derecho penal tenés tan fácil de prueba la causa. Te queda, Pero por diga, eso yo creo que eso es muy importante, que ese rol lo juegue la justicia, ¿no? mm, Uno, digamos, este, tiene, por supuesto, su juicio personal sobre cómo han sido las cosas, pero quien tiene que determinar qué es la ocurrió es la justicia. justicia. No me acuerdo, porque ya son tantos. ¿Sos Econochanta? ¿Ligaste? No ligué, no ligué, pero bueno, nadie está exento, nadie está Quizás después de exento. esta nota Puede ser, ligue. puede ser. ¿Cómo te queda cómodo un presidente que insulta al No, que... no, no, no me gusta. No me gusta, no lo justifico. No, no creo, este, si yo no creo que los fines justifiquen que el medio, pero además no creo que para lograr el fin haga falta ese medio, ¿no? Entonces no lo justifico, no lo valoro negativamente y me gustaría otra actitud por parte del Poder Ejecutivo respecto de la prensa, los economistas. eh, Me parece, aún reconociendo que en lo institucional, digamos, el gobierno se ha mantenido dentro de los límites eh, legales, creo que como sociedad no nos favorece ese nivel de agresión, eh, entonces no, y además no creo que los fines en los cuales soy elogioso, sobre lo que está buscando el gobierno en buena parte, al menos de su política económica, bueno, yo creo que son alcanzables sin ese nivel de agresión. Dijiste esto, está dentro de los límites republicanos, pongámosle, ¿no? Sí. Los DNU, los nombramientos de jueces por la Corte, las asignaciones presupuestarias también por decreto para la CI. ¿Te parece que eso no pone en discusión de si es o no republicano mi ley? Eh, los DNU son claramente una facultad del Poder Ejecutivo. Entonces, Si no está funcionando el Congreso, ¿no? este, La concepción es clara. sí, no si no está funcionando el Congreso, sino que si son de necesidad y urgencia. Sí, luego el Congreso tiene intervención, ¿no? Eh, y la cantidad de DNUs que ha emitido Milei es mucho menor que la que ha utilizado, por ejemplo, Alberto Fernández. Entonces, desde ese punto de vista no me preocupa, ¿no? Mm. Me quedé pensando con esto de las críticas. ¿Cómo vivías en el Palacio de Hacienda cuando un economista decía, Duhovne se la va a poner, vamos a chocar? ¿Cómo se vive el día a día? No, yo siempre fui muy respetuoso de la opinión de los demás, y por supuesto, eh,
siempre pensé que desde el cargo que yo tenía que ser cuidadoso en la manera en la que respondía, porque, digamos, uno es ministro, representa un gobierno, y desde esa posición había una decisión como gobierno de ser muy respetuosos de la opinión del periodismo y del resto de del resto de la sociedad, ¿no? Eh, es cierto que también hubo cambios en el mundo, ¿no? Y yo hoy, con algunos periodistas muy malintencionados o que, digamos, escribían notas totalmente fantasiosas, bueno, siento que podría haber contestado un poco más, pero en ese momento no lo hacía. Así que claramente era otro estilo. ¿Duelaste? Es dura la palabra. ¿Duelaste el fracaso? Yo estaba preparado para un segundo mandato en el cual, ya con un peso más grande en el Congreso, íbamos a poder pasar un conjunto de reformas en el cual veníamos trabajando el último año de la gestión del primer mandato de Mauricio. Yo tenía todo un equipo trabajando, digamos, en los sótanos, digamos, para que no trascienda el conjunto de reformas que estábamos preparando, porque encima, en medio de la campaña electoral, si se filtraban, hubiera sido inconveniente. Entonces, pensá que nosotros veníamos con todo el ímpetu de, vamos a, bueno, ya habíamos alcanzado el equilibrio primario, vamos a superávit, vamos a abrir más la economía, vino una reforma previsional, teníamos todo un conjunto de reformas muy, muy interesantes y de repente, bueno, a mi casa. Entonces, uno queda descolocado al principio porque mi panorama era los siguientes 2, 3 años, eh, pasar las reformas para las cuales veníamos esperando acumular el poder político que nos faltaba. ¿No te la viste venir el No, para resultado? nada. ¿No te la viste venir el Para resultado nada. electoral? Estábamos convencidos que ganábamos. Estábamos convencidos el día de la elección. El día de las PASO. Comimos un asado en Olivos, estábamos todos menos el presidente. Bueno, vamos a salir 3, 4 puntos abajo, Los pero tres con ese puntos. número ya hasta podemos ganar en primera vuelta sin balotaje. Y bueno, y de repente llego al búnker a la noche, a Costa Salguero, 7 de la tarde, 7:15, apenas llego. Suena el teléfono, Mauricio, ¿dónde estás? Acá en el búnker. Espera que me voy a un lugar donde no haya ruido. Me dice, bueno, se equivocaron todos, perdimos por 20 puntos. Así que juntémonos a ver qué hacemos mañana, porque los mercados se van a complicar. Así que fue totalmente una sorpresa. Muy impactante eso que me Sí. decís. El propio presidente también, si bien no estaba en ese encuentro, sospecha el famoso 3%, que te decían, podemos perder pero un tres por Sí. ciento. Macri incluso creía eso. Eran los números que teníamos. Eran los números que teníamos. ¿Y cómo te levantaste el día siguiente? Bueno, te levantaste Me levanté temprano. yéndote. No, Faltó un ratito. fue toda una semana después. Yo durante toda esa semana, me dediqué a tratar de convencerlo a Mauricio de que haga un cambio en economía, porque pensaba que para la etapa que venía tenía que venir alguien, distinto, que pudiera hablar con la oposición. Yo ya tenía una relación muy desgastada con la oposición y además pensaba que yo, que venía con que tenemos que ajustar y hacer abdominales, y de repente, venía una etapa durante la transición distinta, y pensaba que había más claridad si eso lo implementaba otra persona. No directamente a vos, pero la acusación que se hacía al gobierno de Mauricio, sí, Marcos Peña, sí, era de un nivel de soberbia que no escuchaban el ruido de la calle. Yo no creo que sea así. Creo que escuchábamos y reaccionábamos a eso en la manera en la que uno puede, donde está todo el tiempo balanceando, eh, digamos, las ideas que uno tiene y por qué fue elegido y las cosas que está dispuesto a hacer, este, em, con
este, eh, el ruido de la calle. Entonces, nosotros tratábamos de seguir implementando un programa de reformas, de ir normalizando las tarifas de los servicios públicos o de seguir con un tipo de cambio flotante y de seguir apretando en lo fiscal para llegar al equilibrio, este, y digamos, no abandonar el norte que teníamos, por supuesto escuchando y tratando de este, eh, adaptar algunas de nuestras políticas para poder estar un poco más cerca del electorado, pero bueno, este, es una situación en la cual no es fácil. Yo también siento que, digamos, un conjunto de la sociedad este, eh, que no se sentía cómodo con un gobierno que no era poroso a las presiones corporativas del sistema. ¿No? Nosotros avanzamos en desarmar bastantes cajas y nudos y creo que también parte de mucha gente pensará no, pero los empresarios apoyaban a Macri. No, estábamos solitos, o sea, estábamos solitos. Los empresarios no lo apoyaron a Macri. No, no lo apoyaban a Macri. Y digamos, hacía más frío en la época de Macri, que nos armaban, digamos, esas noches, digamos, donde abrían la cancha de River para, la gente se estaba muriendo de frío porque gobernaba Macri y el salario real era mucho más alto que el que teníamos con Alberto Fernández y el que tenemos ahora. Entonces, yo creo que también había una cosa corporativa, donde ese grupo de gente bastante independiente y poco poroso a la presión Mm. corporativa, molestaba un poco. La casta, después iba a aparecer Sí, mucho más tarde. sí, Fue un hallazgo sí, cultural sí, sí, el de, totalmente. el de Sí, Milei. totalmente, totalmente. Me quedo pensando en esto de no verla venir y etcétera, etcétera. A qué huele el poder, Nicolás? ¿A qué huele? Yo nunca me sentí eh, una persona con poder cuando estaba en el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una idea clara de lo que quiere hacer, digamos, no, digamos, lo que tiene es ese norte, y digamos, y toda su energía está puesta en lograr ese objetivo. Nunca me interesó hacer esperar a alguien, una hora. Congelarlo un ratito afuera, ¿no? Pero ni se me ocurre, o sea, soy una persona hiperpuntual y respetuosa, y jamás creo que utilicé ninguna herramienta de ese tipo, Mm. no me gusta. Entonces, la verdad que lo que uno tiene es responsabilidad más que poder. O ¿Te sea, hace, he tenido mucha responsabilidad más que poder. O te sea, hace ruido algún garrochismo de un ex compañero, de algunos ex compañeros tuyos ¿La ves a Patricia Bullrich más mileísta que Karina? yo tengo buena relación con Patricia, y nos llevábamos muy bien y, digamos, en la campaña, para en la interna Patricia Horacio y luego cuando Patricia era presidente, la verdad que me junté varias veces con ella y le di una mano, le dije, mira, yo no tengo Mm. ganas de volver ahora a la función pública, pero lo que necesites y en algunos temas la ayudé y tengo una buena relación y es una gran funcionaria. Bueno, la política es así. Hoy Patricia Total. se ha vuelto verticalista de La Libertad Avanza y bueno, así es la política. 15 segundos me quedan. Entra por ahí Milei, ¿qué le decís? Eh, a- Presidente, lo felicito por lo que está haciendo con la economía. Afloje un poco con los muchachos, con los periodistas, con los economistas. Bajemos un poco el tono, llevémonos todos un poquito mejor. Eso hace también a una sensación de menos precariedad para mí, digamos. O sea, si todo es tan blanco,